Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola amigos de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Un domingo espléndido en el que les traigo un personaje para conversar sobre educación que va a ser del agrado de todos ustedes. Aunque es extranjero porque no nació en República Dominicana, sino en Uruguay, es como si hubiera nacido en Dominicana. Ha hecho de esta tierra, la ha puesto en su corazón y se ha entregado a trabajar por la educación de todos los dominicanos. Yo como dominicana, como profesional, como maestra, no sé cómo darle las gracias por lo que ha hecho y por lo que todavía puede hacer por la educación de nuestro país. Darwin, encantada de tenerte. Buenas tardes y es un placer conversar contigo, un coloquio. Es una conversación de dos amigos, de dos colegas. El placer y el privilegio es mío, doña Jacqueline, y estar con usted y a través de usted con todos sus televidentes. La verdad que me conmueven sus palabras introductorias, les agradezco mucho, el privilegio ha sido para mí de conocer esta tierra maravillosa que me ha recibido y acogido como si fuera la mía, y uno trata siempre de poner su granito de arena haciendo lo mejor posible, con esfuerzo, con dedicación, con austeridad, y siempre tratando de lograr lo que es un sueño de todos los dominicanos y hoy también mío, que es aumentar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Ese es el propósito que todos tenemos. La verdad es que me gustaría preguntarte, yo conocí Darwin en el año 2020, ustedes lanzaron, cuando digo ustedes, tú eras parte de un grupo de jóvenes, que creo que el director del proyecto fue Peter Prasmovsky, ¿no? Que hoy está en el Consejo Nacional de Competitividad. Hicieron un documento que llamaron Gazebo. Ese documento coincidió con el programa de gobierno del presidente Abinader en su primer cuatrienio, y en ese libro, en ese documento, está una parte de educación que yo sé que tú fuiste en gran parte o en todo responsable de ello. Nada más quiero preguntarte, ¿se han cumplido, se han dado, han sido implementados, han tenido buenos resultados lo que ustedes propusieron en ese documento? Solamente me gustaría saber cómo tú te sientes con respecto a lo que tú propusiste en educación. Déjeme hacerle un pequeño raconto de cómo llegamos a esa obra que lleva por nombre Gazebo, porque un grupo de empresarios preocupados, al igual que Coneduca, en este caso no solo por la educación, sino por los niveles de desarrollo del país, se nucleó mucho antes del 2020, allá por el 2015, y entendieron de que debían trabajar y promover el pensar el país hacia el futuro. Y fue durante el segundo gobierno, sobre todo del presidente Danilo Medina, que se fue gestando ese producto que fue Gazebo como resultado de recoger las experiencias de algo que se dio en llamar la Iniciativa para la Competitividad y Productividad Nacional, que integrábamos un grupo de profesionales del sector privado junto a profesionales muy destacados que ocupaban posiciones en el sector público, entre ellos Magdalena Lizardo, Juan Ariel Jiménez, por mencionar solo dos de los nombres que sé que son muy cercanos a usted y queridos por usted y que formaron parte de esa experiencia. Una vez que esa experiencia finaliza, nosotros como grupo le proponemos a los empresarios justamente tratar de recoger eso en un documento para que rindiera cuenta el país de ese esfuerzo que se había hecho público y privado. Y allí decidimos convocar a una mentoría de una economista de prestigio que pudiera ayudarnos a estructurar y a pensar en el mejor producto para entregar esa experiencia a la opinión pública en formato académico, y se involucró al profesor Xavier Sade Martí, profesor de Columbia University, candidato a doctorado en economía en reiteradas ocasiones, profesor de Nobeles de economía como el profesor Michael Kremer, por ejemplo, con el cual él lideró académicamente e intelectualmente el proyecto, y nosotros contribuimos en varios aspectos, entre otros en particular en mi caso en el de educación. Y la idea era entregarle al país,
dirigencia política, porque los empresarios y este grupo de técnicos nos reunimos con todos los candidatos para entregarle ese documento cuando todavía el proceso electoral apenas comenzaba en marcha. Y este documento, dicho por el propio presidente Abinader, se convierte como en un documento de cabecera y a partir de ahí tomó este prestigio el documento. Hoy uno de sus principales redactores, como el doctor Prasmovsky, está dirigiendo el Consejo Nacional de Competitividad y allí llevando esa agenda que está plasmada en el libro de Gaseo, con una visión y un horizonte de pensar el país hacia el futuro buscando prosperidad. ¿Ustedes lo tienen colgado en alguna página? Sí, está en internet ese documento en la página de www.gpcn.org. El GPCN es derivado del acrónimo de Grupo para la Productividad y Competitividad Nacional, que fue esa entidad de estos 33 empresarios líderes que se unieron para promover este producto. Y como esa unión se creó debajo de un gazebo, del gazebo de uno de ellos, entonces el libro cuenta esa historia desde el nombre gazebo. Por eso ahí está la historia. Y hoy, por ejemplo, el decreto de Metas 2036, que propone duplicar la economía para el año 2036, justamente, buena medida es una transferencia de esa idea, de ese sueño país, que es como se llama en Acápite este trabajo, en una política pública concreta. Yo, la verdad es que te hago la pregunta y le digo a nuestra audiencia, sobre todo si hay jóvenes que nos están viendo, que es un documento que les puede servir de referencia para un trabajo, un ensayo, una historia, un análisis, tanto de carácter económico como social, que puede ser muy bueno para los estudiantes. Pero ahora yo quiero preguntarte, tú sabes que yo soy una enamorada del seminario Aprendo de Educa. Ustedes lo han llevado exponencialmente a un nivel que yo nunca lo soñé. Y me gustaría saber el último seminario que yo recuerdo que fui al Hotel Embajador cuando lo estaban presentando con el grupo Educa, con el grupo popular. Fue muy interesante. Tú hiciste una presentación que a mí me impactó muchísimo. Y te voy a preguntar por ella, pero primero dime del seminario como tal, ¿cómo quedó este año? ¿Quiénes fueron? ¿Cuáles fueron las lecciones que más se asimilaron? ¿Cuánta gente estaba participando? Permítame primero compartir con sus televidentes que, para quien no lo sepa, la doctora Jacqueline Malagón fue la primera directora ejecutiva de Educa. Y no solo eso, sino que concibió la institución junto con un destacado empresario, el ingeniero Gustavo Tavares Espaillat, y juntos soñaron una institución que luego se convirtió en lo que es hoy, un referente, creo, en el ecosistema de la educación dominicana y también de la latinoamericana, porque Educa hoy forma parte de esa red de organizaciones empresariales que trabajan en educación en toda América Latina y del cual el Congreso Aprendo es el decano, porque ningún otro tiene 28 años ininterrumpidos de ejecución y de desarrollo como lo tiene este evento, que hoy ya no es solo de Educa, hoy es un espacio de reflexión y de trabajo para la comunidad educativa, donde claramente cuenta con... Y para docentes. Sí, pero no solamente docentes, técnicos, intelectuales, académicos, cada vez se hace más amplio, cada vez tiene más atractivo para, por ejemplo, que participen medios de comunicación o formadores de opinión. Obviamente el grueso es docentes y por eso hoy este congreso se ha dividido en dos segmentos o dos momentos. Uno primero que le llamamos pre-congreso, donde los docentes del sector público trabajan de manera virtual durante 3 semanas en 40 horas académicas con los mejores docentes locales e internacionales preparándose para la instancia presencial. Se hace una calificación muy rigurosa. Este año participaron más de 7.000 docentes en ese espacio de formación remoto y los mejores 500 fueron entonces quienes participaron en el Congreso Aprendo en la instancia presencial que tuvo lugar los pasados 22 y 23 de noviembre, donde allí claramente esta
participación ya de alguna forma segmentada por la calidad, realza también el tiempo, el espacio y la producción del Congreso Aprendo, porque el objetivo que Educa se ha trazado con este espacio es poder llevarle una agenda a las autoridades de educación con los temas que a nuestro juicio son los que marcan el cambio posible, que es lo que todos estamos buscando. Entonces Aprendo ya se ha convertido en una línea de trabajo para Educa. Este año fue bajo el concepto de la transformación posible, porque rendimos cuentas de alguna forma y complementamos la experiencia que desarrollamos durante el calendario escolar 23-24 en centros educativos de innovación. Fíjate, yo quiero decirle a la audiencia que es muy generoso de parte de Darwin decir que sí, es verdad, yo fui la directora ejecutiva y yo fui la que diseñé la institución, pero la concepción de la institución fue del ingeniero Gustavo Tavares, que tengo que decir que fue mi mentor. Gran parte de lo que soy se lo debo al amigo que se fue a destiempo, Gustavo, pero soy muy cercana a su familia y tengo a su hijo Juan Tomás muy cercano a mí, que para mí es un coach, es un acompañante en el desarrollo de las cosas que me toca hacer. O sea que el sueño fue de Gustavo, la concepción fue de Gustavo. Cuando nos fuimos los hombres de APEC a Puerto Plata, de ahí fue que nació Educa. Y el acta de nacimiento fue en la mesa del comedor de Gustavo, varios días después de Puerto Plata, pero APEC no quiso que Educa tuviera su apellido, aunque la concibió bajo la dirección de Gustavo. Esto es simplemente para que la historia sea tan fiel como yo puedo decirla, porque la viví junto a todos. Hablando de las cosas de Educa y del seminario Aprendo, que me encanta. Yo creo que no me lo he perdido en ningún año. Yo creo que no. Todos los años voy, todos los años veo el entusiasmo de los docentes, lo que pueden aprender en ello. Realmente para mí es fascinante la instancia, porque me recuerda que yo también estoy en un grupo, no como Aprendo, pero trabajando para el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, un proyecto de líderes en el este, donde también queremos impactar las escuelas de una manera que sea de mayor calidad la enseñanza de los muchachos. Pero a mí me impresionó mucho y quisiera que tú me hablaras de eso. Lo que tú presentaste antes del seminario Aprendo, el día que nos reunimos en el conversatorio con el Grupo Popular, que fueron muchos líderes de educación, y tú llevaste un grupo de los que han trabajado con esas escuelas. A mí me impresionó lo que ustedes están haciendo, porque están demostrando que es posible. Cuando digo es posible, a veces yo siento que hay mucho pesimismo con respecto a la educación. Es verdad que todo es a largo plazo, y el largo plazo muchas veces se piensa como que no se va a llegar, que cuesta mucho, que esto dentro de 14, dentro de 15, dentro de 20 años es que se van a ver los frutos. Lamentablemente esa es la situación. Pero eso no elimina el que podamos apreciar desde ahora cómo algo es factible y cómo esa factibilidad te asegura que los resultados van a ser buenos. Tú le llamaste a la presentación, la transformación es posible. Yo quiero que la audiencia de Coloquios hoy vea, entienda, comprenda lo que Darwin nos puede decir de esto, porque a mí me convenció ese día que la transformación es posible. Llevo 65, 66 años tratando de buscar que la transformación sea posible. Siempre he creído que es posible, pero ese día, Darwin, tú me enseñaste que sí, que es posible. Claro. Háblanos de eso. Claro que sí, y ustedes también lo lograron, porque justamente esta edición que pasó de Aprendo número 28 coincide con el 35 aniversario de Educa. Y ustedes, mis antecesoras en la dirección ejecutiva, usted y la doctora Aida Consuelo Hernández, a quien tanto le debemos también, han marcado hitos en las últimas 3 décadas de la República Dominicana y sobre todo en materia de educación. En relación a Aida Consuelo, ella trabajó conmigo 20 y pico de años y fue cuando yo dejé la dirección ejecutiva, que ya me iba a jubilar de APEC. Ella fue nombrada directora ejecutiva y yo me sentí muy contenta porque sentí como que ella había aprendido un poco conmigo. Ella sabe mucho, pero aprendí un poco conmigo para
hacer una función que realmente fuera de éxito. Pero claro que sí. Háblame del proyecto. Claro que sí, ella una excelente profesional, mejor ser humano, y ustedes siempre fueron marcando un hito. Ustedes seguramente en su gestión, lo que más se destacó fue la transformación de la institucionalidad del sistema educativo, la importancia de la educación en el desarrollo del país, la ley de educación, el plan decenal, en la gestión de Aida Consuelo, el movimiento del 4%, y ya más en esta época, nosotros primero, dos momentos yo creo en estos años de incidir en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, pero 10 años después nos sentíamos que había que hacer algo más, porque la situación incambiada de los resultados, a pesar de la inversión, nos hacía corresponsables de esa falta de productividad de la inversión que el sistema y la sociedad dominicana estaba haciendo sobre la educación. Entonces, en la presidencia del doctor Samuel Conde, del ingeniero Samuel Conde, nos desafiaron a buscar hacer las cosas de manera distinta para obtener resultados diferentes. Siempre era la frase que repetía don Samuel, y a partir de ahí... ¿Qué es la innovación? Claro, que es búsqueda de caminos alternativos, manteniendo como rígido el punto de llegada, que es que mejoren los aprendizajes. La meta, el objetivo. Pero los caminos pueden ser múltiples, entonces buscar cuál es el camino viable para llegar hasta allí. Y entonces empezamos una búsqueda. Usted participó en las primeras discusiones, encontrando justamente la inspiración para ese modelo que construimos, que dimos en llamar Centros Educativos de Innovación, y trabajamos de manera silenciosa durante 2 años, primero en una experiencia muy micro en 55 centros para probar un prototipo número 1 que nos dio resultados auspiciosos, y ya luego dijimos, ahora sí que tenemos un modelo, vamos a ir a un proyecto que tenga la rigurosidad metodológica que nos permita evaluar si el impacto de este proyecto puede llegar a ser política. Y el presidente de la República confió en Educa y en esta metodología de trabajo, y nos encomendó a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Educación. Pero nos puso restricciones. Nos dijo, ustedes no pueden hacer un proyecto que por su costo sea imposible de escalar. Así que tiene que ser con el mismo presupuesto que hoy manejan las escuelas. No pueden optar por maestros distintos a los que les toca a los centros educativos según los procedimientos regulares del ministerio, ni a los directores. Por supuesto, no pueden elegir ni los estudiantes, mucho menos las familias, y además van a trabajar en la escuela con las condiciones que tiene. O sea, nos puso ese marco de restricción. Y al mismo tiempo nosotros, buscando rigurosidad metodológica y también consultando con los especialistas más destacados a nivel global en este tema de experimentación en ciencias sociales y en educación, a través de justamente la mentoría del doctor Javier Sala y Martín, y a través de él con Esther Duflo, con Michael Kremer, premios Nobel de Economía que el doctor Javier nos hace llegar, sus documentos, sus metodologías. Bueno, trabajamos primero seleccionando aleatoriamente 155 centros de todo el territorio nacional para poder aplicar este programa. Y el programa se aplica bajo las condiciones de presión atmosférica y temperatura, como diríamos, de cómo estaba la situación en cada uno de estos centros, con algunas novedades, porque ahí aparece una forma distinta de hacer las cosas dentro de la escuela. Y allí aparece la figura estelar del mentor. Es un profesional del Ministerio de Educación que ya se venía financiando con altísima calificación, que habían cumplido en el pasado responsabilidades de dirección distrital y regional, y que hoy estaban subutilizados en la propuesta de talento humano que el ministerio tenía. Los recuperamos, los enamoramos con el proyecto, y ellos volvieron entonces al ruedo en un proyecto de responsabilidad que los dignifica y los pone a la altura de héroes nacionales, porque ellos han logrado que en tan solo un año, en las escuelas donde han trabajado, el nivel de logro en lengua y en matemática, que es algo que tanto nos preocupa, se haya podido duplicar respecto a lo que pasaba en el punto de partida.
Ese era el objetivo que nos puso el presidente. Lo logramos a nivel promedio. En los mejores 10 centros ese factor se multiplicó por 8 veces en tan solo un año, y por lo tanto ahí creemos que hay una génesis del cambio para transformar la gestión educativa con todos los recursos como se tienen hoy, solo cambiando la forma de hacer las cosas. Mira, a mí te digo sinceramente, yo quisiera que medio minuto le explicaras a nuestra audiencia el tema del prototipo que viene del design thinking que nace en la Universidad de Stanford. Aquí hicimos un par de seminarios de eso. Yo tuve que ver con la persona que vino, fue precisamente mi hija, que tiene eso como una de sus especialidades, la doctora Carmen de Jesús, y trajo al funcionario que dirige en la Universidad de Stanford, lo auspició la Fundación Propagás. Trajo al señor, un joven, claro, que fue el que diseñó el design thinking. Design thinking es un diseño de pensamiento para llegar a encontrar el prototipo que se quiere alcanzar. Explícalo tú, que lo sabes mejor que yo. No mejor que usted, pero hago el intento de poder explicarlo. Es una metodología que se utiliza en proyectos de innovación, porque justamente uno de los recursos más escasos, eso es en general, pero en innovación sobre todo, es el tiempo. Y en ciencias sociales teníamos la costumbre siempre de ser muy perfeccionistas o de intentar serlo, y nos tardábamos mucho tiempo en diseñar un proyecto al detalle y al final perdíamos mucho tiempo en empezar a implementarlo. Y lo que nos dábamos cuenta es que no por eso, por tratar de ser perfectibles en la forma de desarrollar un instrumento de cambio de política, íbamos a ser más o menos exitosos. Entonces, lo que dice esta teoría del Design Thinking, que está inspirada en la teoría U del doctor Otto Scharmer, es lo importante es desarrollar rápidamente un prototipo para poder experimentar rápidamente si funciona o no, aunque sea rudimentario, pero no haga el diseño desde la voz de los expertos. Baje al campo y oiga lo que dicen los beneficiarios futuros de ese proyecto. Que son los actores. Que son los actores. Y entonces identifíquelos bien. Y nosotros nos gusta decir en Educa, porque el docente es importante, pero no es el protagonista. Nosotros creemos que el protagonista es el estudiante. El docente es el principal actor de reparto en esa obra magnífica de la educación. En el escenario del aula. En el escenario del aula. Pero el protagonista es el estudiante. Entonces fuimos a escuchar a los estudiantes, escuchar a los docentes, escuchar a las familias, a esa comunidad educativa, de qué quería para su escuela, cómo debía ser, qué problemas tenía, por qué hay tanta dificultad para que aprendan, dónde están los cuellos de botella, dónde están los problemas de verdad. Y allí fuimos capaces de identificar elementos muy novedosos. Por ejemplo, que la transformación curricular no ha llegado todavía al aula. Si tú fueras a diseñar los pilares en los cuales debe descansar la educación de hoy, que no es la educación de ayer, los cambios de la ciencia, la velocidad vertiginosa a lo que va la tecnología, ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo tú concibes, cómo tú diseñas, cómo tú pones en el escenario los pilares en los que debe fundamentarse el cambio que necesitamos? Por supuesto, es un cambio que incluye el currículo, porque tenemos que ver lo que hoy debemos enseñar, que en otro programa vamos a hablar contigo para ver el modelo de Japón, que bajaron a 5 áreas, y el modelo de tu país, Uruguay, que se fueron a 10 áreas en el currículo. Y yo tuve oportunidad de estudiar en Japón, así que para mí es muy grato conocer eso. Conoces muy bien ambas culturas. Sí. De todas maneras, dime, ¿cómo tú concibes esto? Bueno, vamos a separar ese problema tan complejo diseccionándolo en dos partes. La primera, que tiene que ver con justamente qué es lo que debe aprender un estudiante el día de hoy para la sociedad que se viene. Y luego, cómo gestionar eso dentro de un centro educativo y dentro de un sistema educativo que aspira a formar ciudadanos en última instancia. El primer capítulo tiene que ver con buscar lo que en Educa hemos dado a llamar en su momento la molécula de la educación, es decir, sintetizar cuáles son
la esencia de los procesos de aprendizaje dentro de un centro educativo para que el estudiante se pueda preparar para absorber las distintas competencias que el mundo le demanda. Entonces, nosotros lo dividimos en 3 grandes capítulos. Primero tiene que ver con la capacidad de aprender a comunicarse en la lengua materna, en la lengua de los negocios, en la lengua internacional, en un mundo globalizado y en la lengua de interfaz con la tecnología, con el computador. Porque la habilidad de comunicarse, es decir, de poder transferir un mensaje a un receptor y que éste lo decodifique correctamente y usted tener la habilidad de decodificar el mensaje que emite ese emisor, valga la redundancia, bueno, es la esencia de un proceso educativo. De hecho, Habermas decía que toda educación era un proceso de acción comunicativa. Entonces, allí hay un tema importante que es justamente la de desarrollar habilidades comunicativas en ese estudiante y en 3 plataformas: su lengua materna, la lengua global, hoy por hoy es el inglés, y la lengua que permite generar interfaz con la tecnología. El segundo capítulo tiene que ver con la capacidad de resolver problemas y de plantear nuevos problemas. Hoy las empresas en el mundo no solamente contratan a alguien por su capacidad de resolver un problema, sino para que genere y defina nuevos problemas que permitan agregar valor en la estructura de bienes y servicios de la economía. Entonces, ahí hay 2 capítulos muy importantes. Y el tercero tiene que ver con todas las habilidades blandas que el ser humano requiere para vivir en sociedad. De ahí va desde la disciplina hasta la escala de valores que lo hacen reconocerse como miembro y parte de una comunidad y de un colectivo al cual se siente que pertenece. Yo pienso que el capítulo más difícil para implementarlo y llevarlo a los niños, a los estudiantes, es el último que dices, que se está tratando hoy en día en la escuela a través de orientación y psicología, pero los resultados, no es que los resultados de lo que se está haciendo no sean buenos, lo que encontramos para trabajar no es bueno. La violencia en la escuela está causando problemas que afectan el nombre de la escuela, afectan la confianza de la familia en la escuela del niño y están afectando toda la comunidad educativa. De ahí también tenemos el tema de los embarazos adolescentes, pero el embarazo adolescente es un tema que hay que tratarlo por sí solo, porque la verdad es que en la escuela las niñas, la educación quiere que la niña embarazada siga, que no deje la escuela, pero la gran mayoría tiene que salir de la escuela. Y para que tú veas, el camino a seguir generalmente es el Infotep, porque se adueñan de un oficio y pueden trabajar y mantener ese niño que a una muy temprana edad han concebido. Pero yo pienso que el tema de los valores podría ser manejado o podría tener incidencia si una ley que estamos haciendo en el Senado por iniciativa del doctor Julito Fulcar, que preside la comisión, y del ingeniero Félix Bautista, que está como vicepresidente de la Comisión de Educación. Ellos están trabajando y han dado instrucciones que las recibo yo, por supuesto, un proyecto de ley sobre el fomento para la cultura de paz. Tú que estás hablando de ese tercer capítulo, ¿tú crees que una ley de esa naturaleza pueda afectar positivamente, pueda implementarse de manera que se disminuya? Fíjate que digo disminuye y no elimine, porque la cuestión de la violencia no es del aula dominicana, no es del país, es del universo. La violencia que hay en el mundo hoy en día afecta a toda la humanidad, pero como la que nos interesa trabajar y mejorar es la nuestra, vamos al aula y en el aula se puede construir una conducta mucho más aceptable, mucho más correcta. Como decías, crear el ambiente, enseñarle al niño y hacerlo no solamente capaz y de valores, sino que sea un ciudadano responsable. Eso es, en esencia, como bien lo has dicho, lo que tenemos que buscar. ¿Cómo hacemos
para llegar a eso? Bueno, justamente las dos primeras referencias que yo hacía tienen que ver con el componente o la función instruccional de la educación. Este tercer eje que estábamos conversando y que usted muy bien acotaba se relaciona con la formación de ciudadanos y con, en definitiva, la creación, reproducción y mantener dinámicamente viva la cultura de una determinada nación o localidad. Entonces, esto tiene que necesariamente entrar en la escuela. Y gran parte de lo que hoy vivimos en la sociedad es porque los espacios de transferencia de valores y de cultura ya no se trabajaron en la escuela, sino quedaron abiertos a medios de comunicación, a otras formas de transmisión de estos valores que fueron penetrando en la sociedad sin un determinado orden, sin una determinada direccionamiento por parte de las autoridades. Y la violencia que hoy vemos expresada en las escuelas no es una violencia de la escuela, es una violencia de la comunidad que se expresa en un espacio institucional como la escuela, como también la familia, pero en la escuela es una caja de resonancia porque allí es un espacio público, no es un espacio privado como la familia. Claro, pero lo tenemos también en todo el país, en la sociedad. Exactamente, entonces la escuela no es que sea la violenta, la escuela experimenta lo que ocurre en la sociedad y refleja exactamente lo que ahí pasa. Entonces, eso es parte de lo que decimos, lo que hay que hacer y cómo debe aprender un estudiante. Ahora, la idea es, bueno, ¿cómo se hace eso? Se hace en un nuevo modelo de gestión, que es este que probamos nosotros en estos 155 centros. Primero, veamos el componente de talento humano. Nosotros diferenciamos ahí dos grandes figuras, el maestro de aula y el director. El director es una figura estelar en un centro educativo. Es el gerente. Debe ser. Claro, exacto, debe ser el gerente. No siempre lo es. No, claro que no, pero nosotros decimos, esa figura debe ser líder, no únicamente un cargo administrativo de jerarquía superior. Debe ser un líder pedagógico, un líder comunitario y debe ser también el primer eslabón de esa cadena de supervisión y de acompañamiento al docente de aula. Y también saber de administración. Por supuesto. Porque la parte administrativa la maneja. Correcto, también. Pero desgraciadamente el componente de administración se tragó el 90% de la función del director de centro. Cuando debiera ser justamente... el pasado. Claro, sí, pero todavía se sigue viendo en la realidad de los centros. Entonces, el segundo elemento tiene que ver con fortalecer las competencias básicas de los docentes. Docentes que todavía tienen dificultades en no solamente dominar el contenido del cual se supone están capacitados para enseñar y trabajar con los estudiantes, sino también de las técnicas de planificar una clase, usar el tiempo para implementar lo planificado y luego evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes para justamente darle una retroalimentación al estudiante y una calificación, pero al mismo tiempo para que sirva de replanificación, porque yo como docente mi objetivo es que todos puedan aprender. Y allí es que todos los niños aprenden de manera distinta, no necesariamente de la misma forma. Por eso ahí entra el componente de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial... Y las neurociencias. Claro, la neurociencia, sin duda. Ahora ahí va ella, pero podemos empezar por ahí. La neurociencia nos está contando hoy cómo el cerebro humano aprende y no lo estamos utilizando en el aula en función de esos saberes. Por ejemplo, ya sabemos que no es una buena idea poner a la primera hora de la mañana una clase de matemáticas. ¿Por qué? Porque se necesita cierto calentamiento, como cuando uno va a hacer ejercicio y no puede empezar a hacer los ejercicios más exigentes antes de calentar. Bueno, aquí pasa algo similar. Las clases de matemática no pueden estar colocadas ni a primera hora de la mañana ni luego del almuerzo, porque ahí baja la capacidad de atención por una serie de efectos hormonales y bioquímicos que ocurren en el cerebro. Neuronales. Producto del biorritmo, producto de la alimentación, del tipo de agua, de la temperatura, de un conjunto de factores, como bien nos explicó en el Congreso Aprendo el doctor Adolfo García, un experto en neurociencia y pedagogía. De eso podemos hablar mucho más. Pero al mismo tiempo la inteligencia artificial nos ayuda a que el niño pueda avanzar al ritmo que él se siente cómodo. Porque estas
tecnologías van midiendo la capacidad de responder del estudiante. Si el estudiante logra avanzar, cada vez se pone el ejercicio más complejo, y si el estudiante muestra dificultad, cada vez se le va haciendo más sencillo para que él no se sienta frustrado en que no puede lograr justamente resolver, por ejemplo, una determinada situación o problema que se le plantea. Entonces, allí hay un componente importante de esta forma nueva de hacer las cosas. Y hablábamos de este elemento estelar, que es la figura del mentor. Te iba a preguntar ahora. Exacto. A mí me impresionó los mentores que llevaste aquel jueves a la presentación, al conversatorio, con la presentación que apoya el Banco Popular a Educa. Los docentes que hablaron, yo dije, Dios mío, pero es que se pueden preparar, claro es que se pueden formar, es posible. Sí. Y estábamos hablando de gente que son del interior, no es que están en un sitio privilegiado, en Gasco, en Naco, en Piantini. Eso no tiene nada que ver donde vive. Lo que tiene que ver es la entrega, el estudio, el aprendizaje y la devoción que viene de la vocación. Cuando en un aula, yo me quedé fascinado oyéndolos hablar. Absolutamente. Y una pena que no tuvimos más tiempo en esa ocasión de hablar con ellos, pero ellos durante la propia desarrollo del Congreso Aprendo volvieron a tener oportunidad para compartir y dialogar con la comunidad, y tanto como usted quedó impresionada, quedaron también impresionados otros especialistas nacionales e internacionales, porque estos mentores, que son además vecinos de las escuelas, no son extraterrestres que llegan, digamos, foráneos a la realidad de ese centro educativo, pero ¿qué tienen? Tienen experiencia en gestión y en responsabilidad de comunidades educativas en el pasado, y tienen una alta formación. Ninguno tiene menos de un título de maestría, algunos de ellos ya con doctorado o incluso cursando el doctorado, tomando como referencia este proyecto para hacer su tesis doctoral. Y aquí hay un aporte medular de estos educadores, porque ya formaban parte de la estructura del ministerio, no estaban siendo utilizados en todo su potencial y se han hecho responsables del resultado académico. Pero siguen en la nómina del ministerio. Siguen en la nómina del ministerio, esto lo paga el ministerio, por eso este proyecto no requiere recursos adicionales a lo que ya el presupuesto del Ministerio de Educación tiene. Simplemente lo que hacemos es, de esos recursos que están, los usamos de una manera distinta, pero no se incrementa un solo peso el presupuesto ni de la escuela ni del Ministerio de Educación. Y eso es el gran potencial que tiene esta herramienta, porque al no ser intensiva en recursos económicos, es fácilmente escalable. De hecho, nosotros creemos que, más allá de ampliar o no el número de escuelas que forman parte de esta experiencia, el concepto del mentor ya pudiera ser una política pública, porque cada escuela pudiera tener un mentor asignado. Un mentor puede rendir hasta la dirección de 4 escuelas para poder visitarlas semanalmente, al menos una vez a la semana, porque se hacen responsables. Ellos nos rinden cuenta del resultado académico y le decimos, oiga, usted es el responsable porque esta escuela tenga buenos resultados, y le medimos el punto de partida antes de comenzar el año escolar y les medimos el punto de llegada. Y ellos entonces tienen que desarrollar las estrategias para que en el centro educativo la formación, que no es teórica, es práctica, que el rol del director se potencie como líder, que la familia se involucre. Entonces ese es como el cocinero en la cocina, porque nosotros preparamos la receta en el laboratorio con los componentes, las justas medidas de los distintos insumos, pero luego es el mentor que lleva esos elementos a la cocina y los prepara junto con la comunidad educativa con algo de arte también, porque tienen libertad para innovar. Este es un proyecto que, a diferencia de otras herramientas que en el pasado también nosotros trabajamos, tiene y confía y cree en el maestro. Confía y cree en el docente como educador, como profesional, para que tenga la capacidad de innovar, y por eso uno de los componentes se llama inteligencia curricular, porque lo que importa es que el estudiante adquiera la competencia, no que sea una máquina de repetir contenidos. Los contenidos son accesorios a la adquisición de la competencia.
No tengo por qué agotar 40, 45 unidades en el año de una materia si lo que yo estoy buscando es que el estudiante en definitiva adquiera la competencia de leer, de comprender lo que lee, de plantear problemas, de resolver problemas. Y de tener criticidad. De tener sentido crítico y de también, que no es menor en este siglo XXI tan personalizado en los sectores productivos, de que cada estudiante encuentre su talento, porque no todos nacimos para lo mismo y cada estudiante debe saber detectar en el espacio escolar, en los 12 años que la sociedad le da para que se forme, bueno, que también aprenda él a reconocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, dónde está lo que a él le apetece ser como profesional o como persona adulta en el futuro y encontrar y diseñar su proyecto de vida. Ese es el propósito de este proyecto, que por el momento trabajó a una pequeña escala en 155 centros, en primaria únicamente, no trabajamos en nivel secundario, habrá que avanzar en algún momento hacia allí, pero queda una semilla de cómo crear una entidad de innovación que además tuvo algunos efectos colaterales, doña Jacqueline y colegas televidentes. El punto particular también de dejar una forma de hacer las cosas administrativamente. Creamos una comisión mixta con el Ministerio de Educación. Todas las semanas se trabajó de manera regular con el Ministerio de Educación, con un plan que se aprobó con ellos, con transparencia. Todos pueden encontrar la rendición de cuentas de ese proyecto en la página web de Educa, al nivel del detalle, donde fue a parar cada peso del presupuesto que se asignó a este proyecto, pero también recursos que llegaron del sector privado. De hecho, llegaron más recursos del sector privado porque las empresas se comprometieron con las empresas de su lugar, y voy a mencionar solo alguna de ellas como ejemplo, la escuela en Samaná, que se vincula a la empresa Luz y Fuerza, crea una relación entre el empresariado y la escuela que lo hace justamente potenciar el rol de la comunidad en lo que ocurre en el centro educativo. Me encanta oírte hablar del empresariado. Yo tengo una opinión que no es, por supuesto, no estoy juzgando mal a los jóvenes empresarios de hoy, pero yo siento, tú no estabas en esa época, yo siento que en el siglo pasado, sobre todo la segunda mitad del siglo pasado, produjo, a partir de la muerte de Trujillo, como un renacimiento de la sensibilidad social del hombre que tenía empresa y necesitaba el capital humano. O sea, no fue solamente, y en esto no le quito mérito, no fue solamente por el sentimiento de colaborar para crear una mejor nación después que habíamos salido del dictador, sino que también como empresarios necesitaban personas formadas para sus empresas, y eso solamente lo podían conseguir por la educación. Entonces, yo creo que las organizaciones que se formaron, las universidades que se crearon, obedecen a ese interés del empresariado de formar un capital humano que pudiera desarrollar de manera sostenible. Hoy en día llamamos desarrollo sostenible, en aquel entonces decíamos desarrollo económico y social, y hacer posible que el país avanzara. Yo creo que fue muy efectivo porque se dice en CEPAL, se dice en los bancos internacionales, se dice en el Banco Mundial y en las organizaciones que trabajan con nosotros o que nos acompañan o que nos supervisan, dicen que el desarrollo económico de la República Dominicana es sólido, siempre ha sido creciente, estamos entre las economías más avanzadas, y yo creo que viene desde esa época. Pero yo siento que los muchachos de hoy, quisiera estar equivocada, tú me puedes corregir en ese sentido, siento que los hijos o los nietos de esos empresarios no tienen, en términos de magnitud, no han llegado a lo que sus padres o sus abuelos hicieron en aquel entonces. Quizás pueden pensar que las circunstancias son diferentes. Yo no las veo diferentes porque uno aprende en la universidad que hay una vinculación permanente entre
educación y desarrollo económico. El capital humano viene de la educación, viene de lo que se aprende en las aulas. Y yo siento que en República Dominicana el que más está contribuyendo a ese capital humano que se necesita o que está presente en el desarrollo económico de los sectores productivos en República Dominicana, yo siento que no tienen el mismo feeling, no tienen la misma sensibilidad que tenían, como digo, los padres o los abuelos. Han salido cosas muy buenas. Yo sé que con Educa hay grupos de muchachos, no sé en APEC, que fueron los empresarios los que lo hicieron todo, bueno, igual que Educa y los bibliófilos y muchísimas otras instituciones, sobre todo universidades. Pero me preocupa que yo quisiera ver más participación, y de los participantes, ANGE es la que sobresale. Los miembros de ANGE están muy activos en el campo del desarrollo de la educación o del desarrollo social, y me parece que eso es realmente extremadamente valioso para el país. Pero yo quisiera ver más muchachos. Tú que estás cerca de ellos, ¿cómo podemos atraer esos jóvenes para que se hagan defensores, actores del primer reparto en el escenario de la educación, que todo el mundo pide a gritos que tenga más calidad? ¿Cómo logramos que tenga más calidad? Además de tener un buen docente. Eso sería otro programa. Correcto, ¿no? Pero yo creo que vale la pena hacer alguna referencia, porque usted da en un punto neurálgico de cómo seguir alimentando esta responsabilidad social, empresarial, que es distintiva de la República Dominicana y que es muy raro encontrar en otra región, en otro país de la región latinoamericana. Yo tengo la suerte de conocer toda América Latina y trabajar en ella, y yo no he visto ningún empresariado tan comprometido como el dominicano. A mí me pasó, perdón, Darwin, cuando yo estaba en APEC y aún cuando fui ministra de Educación, yo viajaba muchísimo, y la Agencia para el Desarrollo Internacional, lo que llaman la USAID del gobierno americano, el mismo BID, la OCDE, la UNESCO, promovían mucho que yo fuera a los países a hablar sobre cómo los empresarios estaban incidiendo en la construcción de una sociedad más avanzada. Y yo recuerdo, y esos viajes míos están con los discursos en unos libros que hizo Pepín Corripio de regalo, donde recogió todos mis discursos en el plano internacional, y de ahí nació que nos consideraran como un referente. Yo recuerdo que hablando de que la docencia o que los docentes no están tan bien formados como uno quisiera, por lo menos en número, en cantidad. Yo recuerdo cuando Julio Sánchez Mariñez era el rector del ISFODOSU, en un viaje a Colombia, yo no estaba, pero supe no solamente por Julio, lo supe por la Coalición Latinoamericana para la formación docente de excelencia, a la cual yo pertenezco, y era que ahí se dijo que República Dominicana era un referente. Sí, era un referente en la construcción, en la concepción, en la implementación, pero no en los resultados. Sí, eso lo que sucede es que muchas veces nosotros, por nuestras limitaciones humanas, aspiramos a ver resultados en tiempos históricos que en realidad son muy cortos, y se toma su tiempo. Esto, pensamos en el Popular, que es la institución por excelencia, el Banco Popular, tiene apenas 60 años, Educa 35 años, es decir, todavía APEC algunos años más, exacta, pero básicamente esto no tiene ni siquiera 100 años de construcción, y para los tiempos históricos es apenas unos segundos en la construcción y configuración de la institucionalidad de un país como la República Dominicana. Pero yo sí creo que, a pesar de que hay sensibilidades distintas porque cambian los tiempos, hay empresarios jóvenes y empresarias que están dejando su huella. Y voy a mencionar solo algunos para que vean que no son pocos. Y son muchas de ellas mujeres, como Návila Rizek, miembro de la Junta Directiva de Educa, María Valesca Álvarez, que fue la pasada presidente de Educa, la actual presidente
de Educa, Mujeres jóvenes. Susana Martínez Nadal, exactamente, la señora Francesca Reinieri, digamos, obviamente asociada al grupo Punta Cana, miembro de la Junta Directiva de Educa, la propia señora Amelia Vicini, que tuvo una destacada participación en el Foro de las Naciones Unidas hace muy poco tiempo, dirigiendo la Fundación Inicia y al mismo tiempo siendo tal vez del principal benefactor en términos de desarrollo educativo en el país. Así que yo creo que hay una camada de jóvenes preocupados por el desarrollo del país, preocupados por entender que en la educación hay una apuesta importante. Lo que sí hace falta son más. Eso hacía falta también en el pasado. Eso que yo hace falta me más refiero. Y hace falta que no sean siempre los mismos, que no sean siempre los mismos grupos líderes que obviamente siempre tienen que estar en la vanguardia y empujar por su responsabilidad, por su músculo financiero, pero también hace falta empresarios de mediana y pequeña escala sumados a este esfuerzo, como lo es, por ejemplo, Luz y Fuerza, esta empresa de escala reducida de energía en Samaná, pero que se empiezan a involucrar con las empresas, las escuelas y los centros educativos de su región. Eso que pasa en Samaná, nosotros aspiramos a reproducirlo en el conjunto del país y que pequeñas empresas de distintos sectores se involucren con lo que ocurre en la educación de su zona. Yo creo, y con esto tenemos que terminar porque el tiempo ya se nos va a acabar esto. ¿Cómo va a ser? Sí, pero tú vas a volver. Pero quisiera cerrar diciendo, hacer un llamado a las asociaciones empresariales donde están los jóvenes y de manera particular a ANGE. Digo ANGE porque es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que continúen el dinamismo que ellos han mostrado participando en las instituciones, en las directivas, creando modelos, dando charlas, pero que todavía hagan más, que la presencia sea mayor, porque necesitamos que la juventud, sobre todo la exitosa, y ellos son exitosos en las profesiones, en las empresas, en los negocios, yo creo que pueden ser un magnífico ejemplo para la escuela. Con esto, amigos de Coloquio, terminamos en este domingo fascinante. Hemos hablado con el amigo Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, una institución que es un modelo en República Dominicana y en toda Latinoamérica. Recuerden, como me despido siempre, recuerden que educar es enseñar a vivir mejor. Hasta la próxima. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.